La RZ es mucho más que una radio. La RZ es un complejo mecanismo tecnológico diseñado para satisfacer tus necesidades informativas. Pero además de todo eso, la RZ es simple como vos. www.larz.com.ar. Algo está muy mal en este sistema. Ya te diste cuenta. Y la única salida está en el sentido contrario. A contramano. Enrique Romero y Pablo Roma van a fondo en la dirección contraria. A contramano. Antisistemismo explícito. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más haciendo antisistemismo explícito, porque nosotros vamos a contramano, no de rebeldes, no de caprichosos, sino porque el sistema está diseñado de tal manera que la dirección que nos lleva al abismo personal, a la frustración, al fracaso. Por eso hay que salirse de este sistema. Es la única manera que tenemos nosotros, los simples mortales, de al menos buscar no nuestra supervivencia, es algo que va más allá, la realización personal, la felicidad, el éxito, y por eso vamos a contramano. No es que somos malos, no es que somos caprichosos, el problema acá es el sistema. Bueno, en este programa de hoy tenemos dos invitados, uno que está en camino y el otro que lo tengo acá sentado al lado mío, mi gran amigo Manuel Castro. ¿Cómo te va, Manuel? Un placer, muy bien, gracias, Enrique. Muchas gracias por haber venido por acá a Radio Sónica. Y tengo que decirlo al aire, los que me siguen, los que me conocen, saben que yo he tenido grandes maestros que me han enseñado muchas cosas en distintas etapas de mi vida. En esta etapa de mi vida encontré en este caballero otro de mis grandes maestros y tengo que reconocértelo acá al aire. Bueno, no estoy acostumbrado a recibir así. No estás acostumbrado, ya lo sé, porque aparte sos un tipo humilde y es otra de las cosas que te hace grande. Bueno, gracias. La grandeza es parte de la humildad. O la humildad es parte de la grandeza. Bueno, y la otra persona que estamos esperando, que ya está llegando, está mandando WhatsApp permanentemente, que ahí llega, es Patricio Lons. Ese sí sabe. Ese sí sabe también. Y bueno, hay que aclararlo también, son amigos entre ellos, ¿no? O sea, a ver, a Patricio ya es cara conocida de cuando estábamos en TV1, y bueno, también es toda una mesa de amigos la que vamos a hacer hoy. Sí, ha habido un acercamiento que se dio naturalmente yo por ejemplo a Patricio haberlo visto en Crónica TV, y yo pensaba, digo, ese tiene que estar en mi programa también. Y el caso tuyo, ya estabas yendo al 26 y bueno, después se fue armando una congregación de gente que más o menos estaba en la misma. Se dio naturalmente. ¿Podemos decir que el viento nos amontonó? Sí, estamos totalmente amontonados. No lo sé. Pero lo que sí está claro, y es el tema de hoy, estamos en el año 2019. Y estamos en el año 2019 no porque un capricho ni nada, o sí, tal vez fue un capricho de alguien, pero ¿qué quiere decir que estamos en el año 2019? Que estamos en Occidente. Anno Domini para todo Occidente 2019. ¿Y por qué? Y porque es el año que se empieza a contar desde el inicio de la cristiandad. O sea que esencialmente Occidente, sus raíces son cristianas. Al que no le guste, que se vaya a vivir a otra región del planeta en donde sea el año del cerdo, o que sea el año 5700 no sé cuánto, pero acá en Occidente nuestras raíces son cristianas y estamos en el año 2019. Hoy por hoy vemos a través de las noticias que la esencia propia de Occidente, que es
la cristiandad, como dije, y no estamos hablando de religión acá. No, la religión en esto no tiene nada que ver. Estamos hablando de la cultura. La cultura occidental está bajo ataque. La noticia de este fin de semana, domingo de Pascua, en Sri Lanka, que si bien es un país que no es parte de Occidente, no es parte de la cultura occidental, pero sí el ataque que sufrió Sri Lanka fue un mensaje directo a la cultura occidental, porque fue el domingo de Pascua, fueron atacadas 3 iglesias mientras estaba celebrando la misa del domingo de Pascua, 4 hoteles de lujo, y el saldo, más de 300 muertos. Yo hace un rato en el arranque hablaba de 207 muertos porque era la noticia, pero ahora actualizada 321 la noticia de la cantidad, y más de 500 heridos. Más de 500 heridos, es decir que los muertos son 321 por ahora. 321 muertos por ahora. Además decían que estaban los pedazos de cuerpos de las personas de las iglesias. La iglesia, por ejemplo, una de las iglesias, del techo no quedó nada, parecía Notre Dame. Otro datito, Notre Dame. Otro dato. Venimos también de un lunes negro en París, en donde yo cada día estoy más convencido de que no fue un accidente. Hay muchas notas discordantes que al mal pensado lo invitan a pensar mal. Porque hay una tendencia en los gobiernos occidentales, y eso lo he detectado en el tipo de información que se da, de ciertos ataques silenciarlos, pensando que si no se deschaba algo o no se informa de algo, ese algo no existe. Pero eso podría haber ocurrido en otra época, con unos medios de comunicación muy definidos, cuando los diarios tenían grandes tiradas, la radio, como decían nuestras abuelas, lo dijo la radio, o la televisión incipiente. Pero ahora el método de información es variado, es variopinto. Lo que sucede es que en el caso de Francia con Notre Dame, que se haya incendiado, que pudo haber sido, ponele, pero caben las dudas, pero vienen de una seguidilla de atentados en iglesias en Francia que es más que notorio, sobre todo una de las últimas, que fue la de San Sulpicio, que fue incendiada también, y eso se tapó, y lo tapó tanto la jerarquía eclesiástica como el Estado. Ahora, Manuel, ¿por qué esto de Sri Lanka es terrible? Hay muchas versiones. ¿Por qué no estamos hablando en todos los medios de esto? ¿Por qué no es tapa de todos los diarios permanente? ¿Por qué esta noticia de hoy, que la cantidad de muertos asciende a 321, por qué no es tapa de todos los medios mundiales? ¿Por qué? Y debe haber algún tipo de manejo extraño. Lo que sucede es que, vos fíjate que la cristiandad como fe, por ejemplo, el cristianismo como fe, es la religión más perseguida a nivel mundial, es la más perseguida. Y en Sri Lanka, el 7% solamente es cristiano. Sí, el 70% es son budistas. Y después vienen los hinduistas, un 12% aproximadamente es de musulmanes. Pero el hecho es que algunos han dicho que fue una respuesta a lo ocurrido en lo de Christchurch en Nueva Zelanda, que eso, si me dicen eso, yo lo puedo llegar a creer porque siempre ocurre, ¿no? Que siempre es la ley de Newton, ¿no? A toda acción se le pone una reacción de igual intensidad y sentido contrario. Y el hecho es que aprovecharon un país que tiene una rencilla entre algunos de los dirigentes, los servicios de inteligencia indios le habían pasado la información que desde abril que algo se estaba cocinando, y pegaron el ataque en una de las celebraciones más importantes, si no la más importante de la cristiandad, que es el domingo, la Pascua de Resurrección. Sí. Que yo lo he dicho en el canal y lo digo al aire y lo reitero siempre, y todos me miran con los ojos abiertos, que el cristianismo, la celebración más importante es esta, la de Pascua de Resurrección. Así es. No la Navidad ni otras. Es esta. Porque acá se culmina el trabajo al cual vino. Sí. Y estamos viendo he tenido muchas discusiones con algunos amigos que obviamente tienen más conocimiento y capacidad que yo, pero yo siempre he coincidido con Huntington
en el choque de civilizaciones. Mira, lo puedo nombrar, con Horacio Calderón hemos hablado más de una ocasión y me dice, bueno, en realidad no son civilizaciones, son culturas. Bueno, es lo mismo. Pues fíjate que Huntington en su momento, cuando sacó el libro The Crash of Civilizations, hablaba del este de Ucrania, y hablaba de una declaración de uno de los generales soviéticos en ese momento que decía, a nosotros nos interesa el este de Ucrania, el oeste de Ucrania se puede ir al infierno. ¿Con qué se acaban de quedar ahora con los rusos? Con el este de Ucrania. Sí. Que no son prorrusos, son rusos que están en Ucrania. Entonces ahí vos tenés una división cultural dentro de los propios eslavos en una zona como el Rus de Kiev, donde se inició Rusia hace siglos atrás, más de 1000 años atrás. Pero vos fijate cómo el elemento cultural tiene un factor muy fuerte. Y si a la política le sumás la religión, tenés esto. Sí. Mientras tanto, Occidente parece seguir dormido. Bueno, parecía estar dormido, no está tan dormido ahora, aunque me parece que tendría que haberse despertado un poco antes. Por eso en Europa es un amasijo de naciones y no la Unión Europea, lo digo porque soy ciudadano europeo también, y veo que parece que tienen demasiados complejos. Parece que haber sido grandes en algún momento, o alguien los convenció que estuvieron equivocados, o hay un cierto revisionismo histórico tonto, porque la historia siempre es revisionista. Porque vos encontrás un documento nuevo sobre algo y está probado que lo que se venía sosteniendo estaba equivocado, entonces haces revisión histórica. Tengo un documento que dice que en realidad no era A, es B, pero hay pruebas y la historia se hace con pruebas. Es como en un juicio. Aparte está no claro que si la historia la escriben los que ganan, pero es lógico que la escriban los que está ganan. la historia verdadera, que es la que historia los es que una ganaron sumatoria. ocultaron. Pero, ¿en cuál? A ver, ¿en qué sentido? En todo sentido. A ver, cuando decimos la historia la escriben los que ganan. Mi profesor, cuando yo venía para acá, pasaba por Mitre y Callao y me hacía acordar, porque yo estudiaba acá, estaba la UCA acá, Sí. Era Filosofía y Letras, yo estaba traductorado, digo. Es decir, cuando yo era pobre venía a la UCA de acá, no puedo ir a la UCA que está en Puerto Madero. Claro. Sí. No, igual no era pobre. Bueno, y ahí tenía un profesor de historia británica que me decía, History is the key of politics. La historia es la llave de la política. Y el que no entiende la historia no entiende de qué va la política. Así y hay es. cosas que no se pueden mezclar, no se mezclaron nunca, ni se mezclarán jamás. Entonces lo que puede haber es una cierta comprensión de los hechos, un cierto acercamiento, pero hay cosas que no se van a mezclar. Y las culturas no se mezclan. No lo intenten más porque no se mezclan, es mentira eso. Por ejemplo, yo en un principio, y tengo que hacerme a culpa, creía en el multiculturalismo. Pero después me di cuenta que lo del multiculturalismo lo único que hace es formar guetos. Así es. Es decir, vos tenés guetos, no hay multiculturalismo. Yo pensaba que el multiculturalismo se mezclaba todo y nacía algo nuevo. No se mezcló. Hay guetos y después empiezan como siendo un porcentaje menor y después se empiezan a enfrentar, porque tienen culturas totalmente diferentes y además lo que tienen en el fondo es la vocación de dominar al otro, solo que al principio no te lo dicen. ¿Es así? Es así. Entonces estamos con los problemas que tenemos y es muy triste porque en realidad la historia, que es la llave de la política, nos tendría que haber enseñado cuánta gente murió por nada durante la historia de la humanidad y podríamos haber aprendido, pero el hombre es el animal que tropieza todas las veces que quieras con la misma piedra. Sí, es interesante esto de hacer el revisionismo histórico, ¿no? Pero entendés a lo que me refiero con totalmente, revisionismo. No el revisionismo ideológico. No. Es decir, tengo pruebas. Sacar el pasado oculto a la luz. Exacto. Es eso, exacto. Más que eso. Pero lo que está sucediendo también es que el presente es escondido abajo de la alfombra. Sí. Y que nadie tiene la capacidad de hacer un hilo conductor en la historia inmediata, la historia del último mes y medio, si querés. Sí. Porque vos recién mencionabas los ataques en Nueva Zelanda, sí, que fueron el 14 de marzo. Uh-huh. Hace mes y medio menos. Sí.
Este ataque nadie entendía de qué venía. Sí. Nadie entendía. No, nadie. En aquel momento nos juntamos en Canal 26 a hablar de esto y no, de qué venía. No se entendía Todavía nada. tampoco está muy explicado, ¿no? Pero a la luz de los acontecimientos, ¿dónde fue este ataque en Nueva Zelanda? En una ciudad que se llama Christchurch. Christchurch, La Iglesia de Cristo. Así se llama la ciudad en Nueva Zelanda, en donde fue este ataque sacado de la galera, que no tuvo nada que ver con nada, donde supuestamente un loquito suelto se le dio por jugar al Fortnite, entrando en 3 mezquitas y matando a casi 50 musulmanes. No entendíamos nada de eso, pero el ataque fue en la Iglesia de Cristo. Y después vimos en Francia unas seguidillas de ataques a iglesias de Cristo, y cuyo final fue este incendio, que todavía no está claro de qué naturaleza fue su origen, en Notre Dame. Y ahora, en el domingo de Pascua, más de 320 muertos. Cierto. En Sri Lanka. Entre estadounidenses, extranjeros, ¿Sí? singaleses ¿Sí? o srilanqueses, estadounidenses, británicos, holandeses y una pareja de españoles oriundos de Galicia, porque y la novia iba a visitar al novio que trabajaba en la India, no sé en qué compañía, y se encontraban en Sri Lanka y murieron, los mataron. Pero ¿no sentís que hay un hilo conductor o tal vez un mensaje en todo esto? Siempre hay un mensaje. Mira, hay una debilidad notoria de Occidente que reniega de sus orígenes, y eso lo pagará. Eso se paga. Y vos fíjate, los chinos están muy orgullosos de ser chinos. Y Sí. van a demostrar que tienen el poder que históricamente han tenido. De hecho, hoy están celebrando el 70º aniversario de la Armada China, de Es la Armada, verdad. con un despliegue de buques, que como diciendo, muchachos, me parece que ya la primera potencia la vamos a hacer nosotros. Un despliegue de poder, y se lo están demostrando al mundo. Ahí tenés. Lo que está pasando aquí es un despliegue de poder. Es lo que por ahí muchos no quieren entender. Este se llama planeta Tierra. Y mientras vivamos en este planeta y no en el paraíso, para el cual hay que morirse para llegar a él, se van a jugar intereses, se van a jugar pasiones, guerras comerciales. Entonces aquí lo que está de fondo, según mi opinión, es el poder. Hay gente que tiene millones y millones, y sin embargo son elementos influyentes en la vida de los comunes mortales como nosotros solos. Como Soros, iba a decir. Se me escapó. Bueno, pero Bueno, no es casual, no es un fallido. Sí, nosotros somos seres pequeños mortales. Sí. ¿Qué necesitan? No necesitan nada, pero tienen esa vocación y está comprobado, ¿no? Con sus ONGs y todo eso. Y lo que es la pasión del poder, porque otra explicación no puede haber. Y nosotros ahora estamos en un mundo que está en guerra comercial. Siempre todo empieza como una guerra comercial y después termina de verdad, con plomo. Los chinos ya se están preparando para eso. Sí, las guerras empiezan de una manera económica y finalizan con las balas. Y nosotros siempre. no estamos teniendo la identidad necesaria o la fuerza necesaria para reconocer eso. Y te decía que lo que había comenzado, todo eso había comenzado con un tal Sayyid Qutb, ¿no? Ya en la década del 60, que dio origen después a los hermanos musulmanes y que fue ahorcado en la época de Nasser. Y a partir de ahí sí comenzó toda una concepción de que ellos se sentían amenazados, porque ahí tenés una cultura y una religión que se sentía amenazada. Entonces a Qutb lo mandan a Estados Unidos para ver cómo se podía occidentalizar, en este caso Egipto, y cuando volvió horrorizado. Porque él lo que planteaba no era que había que occidentalizar o modernizar al Islam, había que islamizar a la modernidad. Y ahora se está viendo la vuelta de cristianizar a la modernidad,
judaizar la modernidad y a islamizar la modernidad. Otra vez tenemos el choque de culturas. Las culturas están muy, muy, muy marcadas. Porque además la cultura es tu verdadero ser. Por ejemplo, algunos te pueden decir, la patria es la tierra donde uno nace. No, yo eso digo que no es. La patria es el idioma que uno habla. Así es. Porque vos te encontrás con un chino cuya lengua madre es el español y tenés un acercamiento mucho mayor que uno que puede ser como vos, europeo o caucásico, que habla francés. Y sí, somos iguales, sí, pero yo tengo más afinidad con él. ¿Por qué? Porque hablamos el mismo idioma. Tenemos la lengua madre de la misma. Es decir, la que madre es la que vos mamás. Y es la que no te olvidás. Vos fíjate que yo que crecí, bueno, como todos en Argentina, en un barrio de extranjeros, incluyendo a mi papá también y mi mamá, cuando, siempre le doy el ejemplo, cuando te golpeas el dedo con un martillo, pasa el tiempo, pero no decís la palabrota en el idioma de aquí. Lo decís en tu idioma madre. Sí. ¿Viste? Cuando te duele, entonces ahí te brota la nacionalidad, la cultura, ¿no? Lo que sos. Bueno, acaba de llegar Patricio Lons. ¿Cómo te va, Patricio? Acalorado. Y hay piquetes por la calle, está complicada la calle. Hay un frutazo ahora mismo en Plaza de Mayo. Están mandando fruta, decían en los medios recién. Y es un poco, lo que vos decís sobre nuestra realidad cotidiana es un poco lo que decía también Manuel, ¿no es cierto? Esa pérdida de identidad nuestra es la que nos lleva a toda esta conflictividad permanente, ¿cierto? Vivimos en un estado de conflictividad permanente. Entonces, ¿cuál es justamente si un pueblo no recupera su historia y su tradición, está en problemas? Mira, a veces uno dice, no, pero yo no pienso como mi padre, te dice un chico, ¿no? Entonces rechaza, qué sé yo, la religión, la patria, lo que fuera. Digo. Pero yo le pregunto, pero cuando vos te duele la muela, ¿a dónde vas? Y al dentista. ¿Y por qué? No deberías. Si vos rechazás tu cultura y tu tradición, vos pensás que las universidades o las escuelas o los hospitales fueron creados dentro de esa construcción de la civilización occidental. Entonces, aguantate el dolor de muelas, inventate tu medicina, e inventate tu idioma, e inventate una isla y quédate solo. Entonces, vos decís que no sos como tu padre. Sí, sos como tu padre. Lo que pasa es simplemente renegás porque es moda. Y no hay nada más pasatista que la moda, ¿no es cierto? No hay nada más efímero que la moda. Entonces, las naciones viven por sus tradiciones. Se diluyen en este sistema de partidocracia, ¿viste? Donde a mí que me importismo empieza a funcionar y las ideologías están marcadas por el a mí me parecismo, ¿viste? A mí me parece tal cosa, a mí me parece tal otra. Y no sé por qué todos se ponen de acuerdo en hacer cosas contra el sentido común. Sí. Y si hacen cosas contra el sentido común es porque han perdido la idea de lo que éramos realmente en nuestro origen. Que éramos hace 200 años, que éramos hace 100 años. Digo, todo eso se ha perdido. Cuando una nación pierde su identidad, va camino al cadalso. Y que vos ves naciones que incluso, por ejemplo, las naciones de Europa Central y Europa Oriental han vuelto a su tradición. Países que sufrieron 40 y hasta 70 años de tiranías marxistas, ¿no es cierto? Rusia mismo es el gran ejemplo. Claro. Sí. Y Hungría, ¿no es cierto? Que curiosamente, fíjate que el presidente Orbán pertenece a la minoría calvinista que hay en Hungría. Hungría, que es un país católico, curiosamente, por algunos avatares del destino, tiene una minoría calvinista. Y sin embargo, este hombre adhiere en su pensar y en su sentir y en su legislar a la tradición católica de Hungría, ¿no es cierto? Que parecía muerta. Y sin embargo, aquel sacrificio tal vez del cardenal Misenti, ¿no es cierto? ¿Te acordás que era torturado y sin embargo aguantó? Que Calvino fue duro, hasta con los propios protestantes. ¿No? Mirá lo que le pasó a Servet también, que lo quemó con leña verde en Suiza. Por supuesto. Aragonés, Servet, ¿no? Y entonces español le dirían hoy, pero era aragonés. Y notás también Polonia. Y de ahí que, bueno, han formado su propio grupo, ¿no? El Visegrado, ¿no? Esas naciones de Europa Central que dije, bueno, estamos con Bruselas, pero también nos cuidamos las espaldas porque no estamos muy de acuerdo con Bruselas. Y España muere en la medida que renuncie a su destino histórico. Y Hispanoamérica se muere en la medida que no vuelva al destino histórico fundacional. Ahora ves países como China, que, bueno, de alguna manera vuelven aún dentro del esquema comunista, con empresas privadas y esa mezcla que tienen, no reniegan de toda su historia. Hay cosas que la están rescatando, por las dudas, ¿no es cierto?
y ver de qué manera ese berenjenal que es China, que es una cosa difícil, hasta para los chinos, están tratando de salvarla. Bueno, ese creo que es el desafío. Argentina quiere fenecer como sociedad o quiere crear un futuro para hijos y nietos. Porque vemos la juventud, fíjate, a ver, y además esto se palpa. La juventud, fíjate que no se casa. Uno iba al colegio y decía, bueno, termino el colegio, hago el servicio militar, estudio una carrera o un oficio, me pongo a trabajar, estoy de novio o me pongo de novio al poco tiempo del servicio militar, y ya más o menos calculaba uno casarse entre los 24 los 28 años, recibirse y casarse, y tener 3, 4 hijos, y era feliz con eso, ¿no es cierto? Y era el motivo de uno se siente, decir, la paternidad te completa, ¿viste? En muchos aspectos. Y aquellos que no tienen hijos, que yo, el padrinazgo, vos notás, es algo instintivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puede ser que eso ya los jóvenes no buscan cumplir ese sueño? Si no buscan cumplir ese sueño, simplemente el país será sustituido por una población inmigrante que no tiene nada que ver con nuestra historia, y que, bueno, ya tenés, los últimos presidentes son todos argentinos de primera generación, y han demostrado su fracaso. Hace 40 años que Argentina fracasa. Como mínimo. Como mínimo. No, pero digamos, yo siempre digo, el último gobierno de Perón y Martínez Perón intentaron, o sea, vos ves la legislación de su gobierno, es un gobierno que intenta legislar en beneficio del país, ¿no es cierto? Intenta ser un país fuerte, no pudo, y era permanentemente saboteado por una guerrilla. Vos decís, ¿qué tenía que hacer la guerrilla en un gobierno constitucional? Y se lo voltean, y a partir de ahí lleva sistemáticamente del 76 a la fecha un país que ha sido entregado al mundo de la finanza, ¿no es cierto? Entonces, y con eso no tenés futuro. Quisiera redondear lo que él decía, y sí. Perdón por interrumpirte, Enrique. El tema de los países orientales. ¿Ustedes recuerdan El último samurái, la película? Sí. ¿Qué termina diciendo el emperador Meiji cuando le dan la espada? Ahora tenemos cañones, tenemos trenes o barcos, pero no podemos olvidar lo que nosotros somos. Claro. Dice, queremos hacer negocios, ¿me permite? Y el embajador, no le permito. Y él le dice, toma la espada samurái. Y el otro dice, cuénteme cómo murió. Y el otro, Cruz le dice, mejor permítame que le diga cómo vivió. Claro, murió como un japonés. Fíjate que cuando Japón pierde la guerra, lo único que negocian ellos, y que MacArthur lo ve como un pedido menor, es salvar la figura del emperador. No hubiera habido una guerra civil, si hubieran tocado. Claro, porque dijeron, eso. Aún derrotados. Con eso nos rendimos, pero el emperador sigue siendo emperador. El emperador sigue siendo. Fíjate que otros países que perdieron la guerra, Austria. Austria ya. No, pero digamos, lo que era el Tercer Reich, su jefe de Estado muere, Mussolini también muere, que caen las monarquías ahí todas. Que caen las últimas monarquías cristianas de Europa Central. Los japoneses insisten en eso. Sí. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ellos tenían una mínima posibilidad de, en base a su tradición, reordenar su país a futuro. Un plan a largo plazo, como son los orientales, piensan a varias generaciones, porque tienen mucha tradición incorporada, ¿no? El sentido de familia lo tiene incorporado, el sentido de respeto a los ancestros lo tiene incorporado. Entonces, saben que son una cultura que tiene más de 2 milenios y que la pueden seguir enriqueciendo, pero lo planificaron en base a decir, guarda una tradición. Si no, Japón hubiese sido un caos. Vos recién, Patricio, hablabas de lo que fue acá en la Argentina, la aparición de las guerrillas apátridas, lo que sucedió en aquel entonces fue la penetración de los movimientos internacionalistas. Estos movimientos internacionalistas hoy mismo están en su apogeo total, sí. Y están muy próximos a su objetivo final, que es la instauración de un gobierno mundial disolviendo a los Estados-naciones soberanos. Para lograr este objetivo, la estocada final, la lanza al corazón, tiene que ser la cultura, matar la cultura. Y es lo que estamos viendo hoy. Todos estos ataques que están sucediendo
a la cultura cristiana, y repito, no estamos hablando de religión, a ver que quien está escuchando del otro lado, Perdón, pero esto, Quique, que no interprete que estamos hablando de religión, no, estamos hablando de cultura, por eso este es el año 2019, por más que el que esté del otro lado sea un ateo, vive en el 2019. Claro, después de Cristo. Sí. Nos guarda que a veces en el canal de la historia, que tiene muchos yerros y un montón de intenciones, en algunas grabaciones dicen, estamos en el año 1 de la era común. ¿Y cuál es la era común? Claro, ¿Cuál es la era común? Bueno, antes y después de la era común, ¿cuál es la era común? Tenés que nombrarlo, antes y después de Cristo. Y lo tiene que decir un judío, un musulmán, claro, un cristiano, un protestante, un budista, porque es así. Vos fijate casualmente. Pero vos fijate cómo lo quieren cambiar. Bueno. Es parte de la destrucción de la cultura, transgiversando la historia. Pero te cuento la historia como la interpreto yo. Ya no es Anno Domini, guarda que claro, es pero año común. Eso es de loco, pero es una manipulación perversa. Pero te das cuenta que para los que tenemos un mínimo conocimiento, lo estás mirando y no rompes el televisor porque sale caro comprar otro. Cuando Pero hablas no podés ser ni hablar de la las traducciones, que son espantosas. Sí. Son espantosas. Nosotros venimos de una generación que nuestra escuela, la escuela argentina, y está entre las 10 o 15 primeras del mundo. Sí. Y éramos críticos. O sea, teníamos la suficiente cultura para ser críticos y considerábamos que nuestra escuela tenía muchos yerros. Pero, éramos adolescentes de 16, 17 años y decíamos, no, pero acá se nota que falta algo. Y así todo teníamos una ventaja comparativa con el mundo. Hoy no figuramos ya en los concursos PISA. O sea, que podemos estar en el puesto 78, 80, ya no se sabe. Estamos en los concursos piso. Más o menos, estamos en el piso. Pero éramos críticos, pero no traidores. Es decir, no te pegabas el tiro en los pies. No. Vos podés ser crítico de lo tuyo, pero vos, che, qué mal está mi casa, pero no la demolés. No, pensamos en que había que arreglarla. Hay que arreglarla. Y entonces vos ves hoy, en la última valla de soberanía, como bien dice Quique, lo ves incluso en la destrucción del idioma. Claro. Esto de hablar con la letra E, esta imbecilidad del lenguaje inclusivo. Es un invento en España. Y sí. tenemos diputados, qué cuerdo. No, también tenemos imbéciles. Pero el tema está que lo dramático, yo siempre digo a los más jóvenes, chicos, si destruimos el idioma, ya no tenemos nada en común con el vecino, con el cual, si tenés un problema por la medianera, ya no lo puedes invitar a tomar un café porque tenés un diálogo distinto. Entonces, cuando desaparece el diálogo común, vienen las situaciones de violencia. Pero lo que yo te dije sobre la importancia del idioma. Claro. Es tu ADN cultural. Pero mira, igual de todas maneras vos mencionaste a la Unión Europea y antes que vos llegaras yo le decía, no sé si a Enrique le decía, no sé si es una unión o un amasijo de naciones, pero va por ahí, me parece, más amasijo. No, pero guarda que hay una ola que está cambiando ya, Sí, por supuesto, hay pero una a nivel reacción mundial que está diciendo, muchachos, hasta aquí llegamos. Sí. Porque, es decir, me sacaste esto y la gente se da cuenta que se quedaron vacíos. Sí. En Bruselas se convirtió en una burocracia cuasi mafiosa, ¿cierto? Como cuasi. Sí, mafiosa. Bueno. Entonces tenés los italianos que le dicen. Ahora los españoles están diciendo que no, los finlandeses le están diciendo que no, los austríacos, los polacos, los checos, los búlgaros, los húngaros. Los eslovenos no sé en qué andan. Los alemanes también están ahí. Rumania está volviendo a determinadas tradiciones. A mí me llama la atención. Rumania cae la monarquía en el año 47, ¿te acuerdas? Por la ocupación murió hace soviética. poco el rey Miguel. El rey Miguel murió. Un año y algo, 2. Pero la hija es convocada por el gobierno rumano cada vez que tiene un conflicto interno para que hable en el parlamento y calme las aguas. Ellos tienen un tema, creo que con Moldavia, me parece, ¿no? Creo que serían las Malvinas de los rumanos. Moldavia, ¿no? es, para ellos Moldavia, para los rusos Besarabia. Exactamente. Entonces hay una zona. Los moldavos tienen problemas con los del Dniester y Transniester, es decir que sí, ellos tienen un problemita interno. Pero la cuestión que sería, digamos, las Malvinas de los rumanos, para hacerlo de forma simple. Los moldavos son rumanos, lo que pasa es que no quieren formar parte de Rumania y hablan rumano. Ajá, bueno, ¿viste? Entonces es complicadito el tema. Ahora, me llama la atención cómo los rumanos buscan, de alguna manera, volver a esa tradición. Sí. Bulgaria también, ¿no? Al antiguo rey Simeón lo llamaron para que cumpliera funciones de Estado, porque dice, bueno, acá hay que volver. Yo no tengo duda. ¿Vos te das cuenta como si nosotros, viste, buscáramos a un descendiente del virrey Ceballos y dijimos, che, ¿podés formar parte acá del gobierno? Yo no tengo dudas que la salvación de Occidente
va a venir de Europa del Este. No tengo dudas a esta altura de eso. ¿Qué tan No del por este? nada, hoy es 23 de abril, es el día de San Jorge. Sí. Es un muy buen día para salir a matar reptiles hoy. Muy buen día, así que señor, señora, si usted tiene una lanza y un caballo, salga a matar reptiles. Hoy Es es la buen día para bandera eso. rayada naranja y negra, ¿no? Sí. Eso es Catalina la Grande. Hoy es buen día para Bueno, eso, en pero Cataluña se sale hoy a festejar, ¿no es cierto? no es casualidad también que la Rusia de hoy, moderna, heredera de la tradición de los zares, tenga en el centro de su bandera a San Jorge, el patrono de Bueno, porque Rusia, retomaron el San escudo Jorge. imperial. Han retomado. Bueno, la condecoración de ellos es la Orden de San Jorge, que La es Orden de San amarilla Jorge. y Pero negra. por eso, no, es color naranja y negra. ¿No viste que llevan en la época del desfile de la Victoria? Sí. Llevan otra vez esa, y los tanques también llevan esa orden que es desde la época de Catalina la Grande. Ujú. Y la bandera vuelve a la tricolor, porque es esa rareza, ¿no? Vos tenés a Rusia que tiene la bandera tricolor imperial, de la monarquía imperial, con el escudo imperial en el medio, y la bandera de la Unión Soviética se transformó en el estandarte de la Victoria. Claro. Y va detrás, y hicieron esa extraña mezcla de lo imperial y lo monárquico imperial y la república y lo soviético, y amalgamaron diciendo, bueno, todo esto fue nuestra historia, fue Rusia. Es ¿no? parte de Es ellos, parte no reniegan de lo que son. pasó. Bueno, viste como pasó y, bueno, lo tenemos que en la tener. India, cuando hay un salón donde están los cuadros de todos los gobernantes de la India, y uno imagina que comenzarían con Nerú, y no, tenés los virreyes de la India. Y Y si es un estuvieron. diplomático argentino preguntó, ¿y esto? Y es parte de nuestra historia. Nosotros Sí, algo bueno, tenemos pero pará, eso. Déjame cierrar con esto. El Regimiento 1 Infantería Patricios porta la aspa de Borgoña, que es nuestra bandera cuando éramos parte de la monarquía española, Sí. ¿cierto? Que es bandera común de todos los hispanoamericanos y de los españoles también y de los filipinos también. Y esa bandera tendríamos que rescatarla. En vez de poner animalitos, podríamos poner esa bandera en los billetes. Estaría interesante. Pero Bueno, y desfila, el Regimiento Patricio desfila con las dos Sí, banderas. que además- Tiene dos abanderados. Pero ¿no? llevan los estandartes, los escudos monárquicos también en Sí, lo que sí, sería sí, la sí. coronela, la bandera, ¿no? Pero guarda que hay un renacimiento también hispanista muy grande en este continente, ¿eh? A eso, Sí, a muy eso grande, ¿eh? vamos a llegar Desde al México final. para abajo, ¿eh? A eso vamos a llegar al final, pero ahora estamos en Europa. No tengo dudas que la salvación de Occidente va a venir de Europa del Este. Yo, en lo personal, no tengo dudas. Pero cada vez tengo menos dudas de lo que sucedió el lunes pasado, no ayer, sino el lunes de la semana pasada. No fue un accidente, el incendio de Notre Dame. Y déjenme leerles una petición que ya está circulando en estos sitios de campaña de peticiones. El título: pretenden incendiar Notre Dame de nuevo. No a la desnaturalización de la Catedral de Notre Dame. Es un templo, no un museo. Esto lo escribe Luis Lozada. Dice: pareciera que no había mayor tragedia que el incendio de Notre Dame, pero la hay. Pretender hacer leña del árbol caído. Ahora hay que restaurar la catedral. Los laicistas se apresuran a adaptarla a nuestro tiempo, es decir, hacer una restauración laica, inclusiva, transparente y ecológica. Así lo anunció el primer ministro francés Édouard Philippe. Vamos a hacer una restauración adaptada a lo que estén en juego en nuestro tiempo. La idea de desnaturalizar Notre Dame recibió muchos apoyos, así lo expresa la revista Rolling Stone. Notre Dame era el símbolo de una Europa cristiana idealizada que nunca existió. La reconstrucción debe ser una expresión de lo que somos hoy. El arquitecto Patricio del Real de la Universidad de Harvard se atrevió a alegar todavía más lejos. El edificio estaba tan lleno de significado que su fuego parecía un acto de liberación. Eso dicen. ¿Y cuáles son los valores de nuestro tiempo que quieren impulsar en la reconstrucción?
1, el culto a la madre tierra. 2, que sea inclusivo, que abre la puerta a que el templo católico sea también lugar de culto de otras confesiones, incluido el Islam. Laicismo, es decir, convertir el templo en un museo, más de lo que se todavía contradice soy. con lo anterior. Claro. Y la vanidad, todos los arquitectos del mundo pugnan por imponer su apellido en esta reconstrucción. Y lo que en realidad se trata es la estocada definitiva a una catedral que incomoda a estas estructuras de poder mundial que quieren generar este nuevo orden mundial en donde exista una cultura única que sea la de la internacionalización. Entonces yo estoy convencido, en lo personal, que lo que vivimos la semana pasada fue un ritual. Así como lo decía la revista Rolling Stone, el edificio estaba tan lleno de significado que su fuego parecía un acto de liberación. Me quedé pensando. Y bueno, yo me quedé pensando, hay un artículo de Prada, La abominación de la desolación de Juan Manuel de Prada. Te recomiendo a todos tus oyentes leerlo. Es decir, dice, parece que Dios se enojó porque, fíjate que se quema. Yo cuando estaba viendo el incendio dije, qué desastre. Pero claro, era toda la madera, la estructura se salvó y las paredes ni siquiera estaban quemadas. No, y si es piedra. Pero no estaban manchadas. No. Y ¿cómo se llama? El púlpito de madera no estaba quemado. Y el altar tradicional de la misa tradicional antigua estaba intocado y estaba a metros. ¿Sí? Se quemó el altar moderno, que significa la protestantización de la misa, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso se quemó y el pináculo cayó de punta sobre eso, generando una gran pira de madera. Claro, todo lo que veíamos era fuego concentrado en un lugar. Sí. ¿No es cierto? Porque este lugar, viste, que hay en algunas iglesias que ponen como un pequeño mueble de madera con velita, donde la gente pone una moneda, prende una vela por una oración, que estaba a metros, no tenía ni una mancha. La imagen de Santa Juana de Arco tampoco, la de la Virgen tampoco. Las reliquias, que bueno, hubo un capellán de los bomberos que las salvó, pero no sé si hubiese llegado el fuego. Es decir, se nota que lo que se quemó es justamente aquello, lo más moderno, lo que más Dios detesta. Por eso yo creo que Macron primero tendría que cambiar de ministro, porque ha puesto un burro que dice que esa... Que realidad que cambiar de presidente. Sí. También, ¿no es cierto? En realidad, Francia... No quiero decir nada, pero Macron es mufa, y viste que nosotros tenemos más que ellos, le tocó uno más grande, porque es un país más potente. Y, ya lo tienen a Macron, acá lo tenemos a Macrin. Claro, entonces, pero es más, lo ideal sería que vuelva... Francia murió en 1789, Francia tiene que retornar sobre sus pasos. Francia en estos 2 siglos de la revolución, 220 años, 230, no tuvo un minuto de paz. No es verdad. La era del terror, las guerras napoleónicas, las 2 restauraciones imperiales, una real, 5 repúblicas, la pérdida en Indochina, 2 guerras mundiales, la guerra franco-prusiana, mi madre, Argelia, el Mayo francés. Pues hay gente que con chalecos amarillos dice, una dijo, yo estuve acá sacando adoquines en el Mayo francés, la señora. Se estaba recordando. Y ahí el que salió curiosamente en apoyo de los chalecos amarillos es el jefe de la casa de Borbón, Luis Alfonso de Borbón, duque de Anjou, donde dice, realmente por acá viene una queja genuina, ¿no es cierto? Lo he dicho donde en el canal también. Realmente el francés está harto, y es curioso también lo que han hecho los chalecos amarillos, ¿no? ¿A quién han quemado? Desde quemar una logia, quemar un banco de medio reptiloide, ¿viste? Que queman esas cosas. Es decir, la gente se está dando cuenta que el mundo va mal, y Macron es un tipo que vive medio contra las cuerdas. Pero sí, pero ahí hay una demostración que no solamente en los países musulmanes, como es el caso de Argelia, como en los países centrales o los países europeos, como en los nuestros, no, los políticos están por un camino y la ciudadanía está por el otro, con lo cual eso se demuestra que el sistema ha fracasado, el sistema hay que cambiarlo. Lo habíamos hablado en el programa, ¿no? Que yo te contaba la historia cuando fui a visitar a mi tía que vivía en Suiza. Sí. Que me decía, y me quedó grabado desde aquel momento cuando era joven. Iba a decir joven y bonito, dejé de ser joven. Pueden reírse, gracias. Me dice, los suizos votan hasta para ir al baño.
Entonces vos tenés los dirigentes, se lo comentaba el otro día a Luis Vicat, le digo, nosotros tenemos que discutir nuestros sueldos en paritarias. Los señores que están en el Parlamento levantan la mano y se lo aumentan. ¿Y quiénes son ellos? Entonces tenemos un problema en el sistema. El problema es el sistema. Mirá, y no pasa si es república o monarquía parlamentaria. Es el sistema de los que dicen que nos representan. Y termino con esto. ¿Viste la Constitución de Estados Unidos que dice nosotros el pueblo? ¿Y qué dice la Constitución de Argentina? Nosotros los representantes ya no sonaron. Listo, ya está. Exacto. Ya te la pusieron. Sí. Bueno, ahí, cuando vos decís el sistema, me llamó la atención una de las protestas de los chalecos amarillos, que en una calle media angosta de París había un grupo de la Guardia de Infantería para parar una manifestación. Llegan los manifestantes, se paran a 2 metros de los policías, todos en fila ordenada, y delante de los policías se ponen a cantar la marsellesa. ¿Qué hacen los policías de la Guardia de Infantería? Se sacan el casco, firmes, cantan, y luego los manifestantes se retiran sin agredir a la policía, como diciendo, señores, ustedes y nosotros no somos enemigos, tenemos una patria común, el enemigo es otro. Ahí, en ese momento, los manifestantes ganaron, los policías ganaron. También. Y el que perdió Macron. Bueno, pero Macron no puede ordenarle a la policía que reprima. Y en el caso de Notre Dame, hay dos cosas que llaman la atención que tienen que ver con la raíz profunda de Francia, ese subsuelo de la patria que se subleva, como diría Escalabrini Ortiz, que es la cantidad de gente que se puso rodilla en tierra a rezar y los jóvenes que se pararon ante el dolor y se ponen a cantar el himno nacional. Eso implica una reacción muy fuerte. Y esas reacciones... Es una reacción cultural esa, claro, que pensaban que podía estar dormida, no está dormida. Y no está dormida. Pero tenés que esperar la tragedia para reaccionar. A veces la tragedia puede llegar y la reacción ser tardía. Y bueno, porque a veces te faltan los líderes. Pero incluso más... Pues tal cual, totalmente. En las manifestaciones pro vida en París, decían viva Argentina. Viva Argentina. Ahora, eso que es curioso, ¿por qué? Fíjate que en el fondo lo que está en juego es la civilización. Los franceses toman el modelo de lucha argentina en defensa de la vida contra la legislación pro muerte. Y los tipos dicen, viva Argentina, sacan compañeros celestes a defender la vida en Francia. Porque ellos saben, cada niño abortado es un retroceso para la civilización francesa y para la civilización cristiana y para Occidente. Si Occidente no reacciona va a tener problemas. ¿Te acuerdas la vidente esa francesa que por 1890... se llamaba Julie Marie Jainy? Ella decía, a fines del siglo XIX veía la islamización de Francia y una fuerte guerra civil en Francia, cosa que hoy las Fuerzas Armadas francesas se están planteando, la posibilidad de una guerra civil en Francia. Y dice que esa guerra civil comenzará en un momento que las fuerzas francesas estén en el exterior, por lo cual va a haber una gran matanza de franceses, y cuando los franceses estén llorando y clamando al cielo, Dios les enviará un rey de la sangre de San Luis. Bueno, no sé qué se dará, uno no sabe cómo Dios arregla las cosas, pero que evidentemente Francia está en esa instancia donde pueden llegar a un enfrentamiento, donde hay un sector islámico que no tiene nada que ver, no quiere ser francés, quiere solamente aprovecharse, no quiere asimilarse del Estado y además quiere islamizar a Francia. Y bueno, ahí tenés un choque imposible de tolerar. Lo estábamos hablando antes que vos llegarás, es decir... yo sigo sosteniendo, los problemas económicos se solucionan con dinero, pero no insistan más, las diferencias culturales no hay puente que las unan, y sobre todo cuando distintos sectores quieren imponerse, ¿entendés? Claro. Es decir, no es que ellos van, ya había dicho Gaddafi, conquistaremos Europa con el útero de nuestras mujeres, pero se lo están diciendo en las pancartas, en las manifestaciones, y los europeos no reaccionan. Salvo que les paguen para no reaccionar a los dirigentes. A ver, no estamos hablando... Esos chalecos. Está reaccionando los pueblos. Con esto no queremos decir que estamos en contra de una concepción religiosa. Por lo menos yo no estoy en contra de ninguna concepción religiosa. Pero no voy a aceptar que alguien me la venga a imponer de prepo. Por eso esto no es religioso. Y culturalmente no es nada. Cultural. Es cultural. Sí. Es decir, nosotros tenemos una forma de ver la vida... tenemos hasta una forma de caminar, es decir, nos podemos reconocer entre un argentino y un europeo, o como decía Borges, que los argentinos somos europeos en el exilio, que es una... Pero no importa, la América hispánica tiene una herencia europea por parte de España y Portugal, y por parte de Holanda también en algún lugar, por parte hasta de Inglaterra también, y bueno, eso ya está. Entonces vos tenés grandes bloques culturales, tenés los chinos por el otro lado, tenés los japoneses de Oriente, que son diferentes a los chinos, que siempre te lo van a decir, los japoneses... tenés los africanos que tienen su cultura, tenés los árabes que tienen la suya.
pero históricamente la historia del ser humano es el choque de civilización, el choque de culturas. Sí, eso se ha dado siempre. Se ha dado siempre, lo siento muchachos, esto es así. Abran un libro de historia y van a ver cómo es, por las buenas. Ahora, si vos te desarmás, si vis pacem para bellum, decían los romanos, si quieres la paz, prepárate para la guerra, pero si vos cuando vas a una negociación de desarme a nivel mundial, uno va a negociar que el otro se desarme, no uno. Claro. ¿Está claro cómo es la negociación? Sí. Es así. Hoy Argentina no tiene capacidad mínimamente ni de poner orden en la calle. Está bien, pero es que no quisieron hacerlo, nunca. Y no tenemos, obviamente no tenemos defensa en nuestra frontera. Patricio, nos trasciende a Argentina. Olvidémonos, acá ya es todo Occidente lo que se va a llevar puesto este problema. Todo Occidente. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué solución? ¿Qué se les ocurre a ustedes que esté a nuestro alcance de por lo menos comunicar a la hora de evitar esta tragedia? Y en principio yo diría que cada uno tiene que ahondar en cuál es la civilización a la que pertenece. ¿Cuál es la civilización cristiana que nos formó? Investigar sobre eso. Hay muchísimo material. No repetir los latiguillos y las frases hechas, ¿cierto? Recomiendo un video, Iglesia Católica Constructora de la Civilización, por ejemplo, explica todo lo que son las leyendas negras, y por otra parte, de esa manera formar, ¿no?, la propia familia. Está bien, y a los jóvenes años se casen, se formen familia y aguantar. Pero que no cree en Dios, que es ateo, que pero culturalmente puede pero ser ateo, te vuelvo a decir, eso. pero responde a esa civilización, que la responde conozca a esa civilización. y que trate de formar una familia entendiendo lo que es, porque si no entiende mínimamente a qué civilización pertenece, no pertenece a nada. Cuando no pertenece a nada, termina esclavo de ideas de moda, o de potencia de moda, o una bota extranjera que se te imponga, ¿no es cierto? Tiene que tener eso es una lo buena mínimo formación para salvar nuestro país y para darle una posibilidad de futuro. Debe estudiar, ver el mundo, ver cómo está dividido, ver dónde él está, saber sus orígenes, saber sus ancestros, en el que país está, qué idioma habla, qué cultura tiene. Ateo es un tema religioso, puede ser ateo, puede ser agnóstico, puede ser lo que quiera. Lo que estamos hablando culturalmente, ¿qué es lo que quiere? Es decir, puede haber libertad para todos, pero como le decía también el ex primer ministro australiano Kevin Rudd a los inmigrantes, nosotros no les pedimos venir, ustedes vinieron. Son ustedes los que se tienen que adaptar a los australianos y no los australianos a ustedes. Claro. Este país se formó por el Reino de Australia bajo el signo de la cruz. Nosotros hablamos inglés, no hablamos ni árabe, ni chino, ni español. Usted viene a Australia, estas son nuestras costumbres, usted tiene que hablar esta lengua que es la nuestra y será bienvenido. Si no está de acuerdo, ya sabe lo que tiene que hacer. Disfrutará de una de las grandes tradiciones y costumbres australianas y de los grandes derechos de Australia, el derecho a irse. Algo similar también dijo Putin en un discurso. Aquellos que sientan que sus leyes son las de la Sharia, que se vayan a vivir a los países donde rijan esas leyes. Y también la misma aclaración le hizo a un occidente que quiere, digamos, al occidente atlantista, sí, claro, que pretende ser tan políticamente correcto, donde se permiten barbaridades y aberraciones que los va a llevar también al desastre, ¿no es cierto? De ahí que plantea: o nos unimos todos los europeos y buscamos lo que tenemos en común, o si no, simplemente cada uno va a terminar mal y por las suyas, sin necesidad de un ataque. Si yo creo que en Europa no se va a dar una guerra entre... Rusia no va a entrar en guerra con Alemania. Pero yo creo que habrá... va a haber problemas internos, ¿no es cierto? Yo creo que en algún momento va a haber un choque entre Estados Unidos y China. Por ahí sí. Es cuestión de tiempo. Acá estamos a 20 años donde se va a definir, como dijo el politólogo argentino Marcelo Gullo, en estos 20 años se define si domina China o domina Estados Unidos. Sí. Y eso va a ser un cambio cultural muy importante. De qué lado tenemos que estar y de qué lado Hispanoamérica busca caminos de reunificación para tratar de ser un país poderoso. Porque individualmente, evidentemente, no tenemos posibilidad. No, ninguna. Fuimos un gran fracaso. Así es, son 200 años de fracaso. Bueno, y lo último, que ya no nos queda tiempo, pero por lo menos esbocémoslo en el título, y es lo que planteabas vos. A nosotros como Argentina
posibilidades de sentarnos en la mesa de los grandes jugadores no nos quedan. No. Pero sí nos quedan a nosotros como miembros de la América Hispana o de la Hispania, que también incluye a la península ibérica. Sí. ¿Qué podemos hacer por ese lado? Tenemos que buscar, bueno, primero sería interesante que todos los gobernantes busquen historiadores afines que los puedan ayudar y empezar a definir políticas de complementación. Desde una moneda especial de giro interno a ver de qué manera podemos tener proyectos científicos, económicos, culturales y militares. Idioma. Claro. Eso es lo primero. Es nuestro todos oro. Hablamos el mismo idioma. Nuestro idioma es nuestro oro, Sí. nuestro principal oro. Todos para tenemos nuestra misma cultura. para caminar de acá hasta México, y habrá que trabajar mucho para evitar esas rencillas internas y crear... Eliminarlas desde el vamos. Sí. Eliminarlas desde el vamos. Sí, yo diría que hasta prohibirlas, ¿viste? Sí, Cuando empieza hasta uno a prohibirla. decir no, que mi país es mejor que el tuyo. Ya, no, listo, señor. no, empezás con eso, listo, fuera, Se acabó. Y ver de qué manera podemos complementar nuestra defensa. ¿Por qué no podemos tener una agencia espacial en común? ¿Por qué no podemos tener una industria cinematográfica que valorice todas nuestras cosas comunes? Un proyecto energético común. O sea, Porque empecemos está a Estados Unidos, complementar. Patricio. Es que yo creo que Estados Unidos, hoy, en Y su otros. enfrentamiento con China, aún Estados Unidos nacionalista, gobernado por nacionalistas americanos, ¿cierto? No gobernado por lo que tuvieron antes, les conviene una Hispanoamérica fuerte y unida como aliada. Al contrario, yo creo que nos podemos beneficiar mutuamente, acabar con nuestros enfrentamientos estériles y de esa manera todo un continente americano que pueda hacer frente al embate asiático que se va a venir y viene fuerte, ¿no es cierto? Y viene complicado. Bueno, señores, muchas gracias por haber participado hoy de A Contramano. Van a ser invitados nuevamente desde ya. Las puertas para ustedes están abiertas acá en los estudios de la RZ. Y bueno, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Hoy fue un lujo tenerlos a Manuel Castro, a Patricio Lons. Quiero agradecerles. Y a todos nuestros oyentes, quédense acá en la frecuencia de la RZ, que ya viene la gente del mundo de películas. Y también muchas gracias a Mercedes, que hoy es nuestra operadora, siempre es nuestra operadora, pero yo siempre me olvido de darle las gracias. Y nos veremos la semana que viene con más antisistemismo explícito. Si hay paro el martes 30, se repetirá un programa ya grabado, y si no, aquí estaremos. Muchas gracias, hasta la próxima. Desde Buenos Aires, Argentina, vía internet hacia todo el mundo, transmite la RZ. La RZ. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la RZ. Una radio del grupo